Mantener viva la memoria es una forma activa de defender los derechos humanos y el futuro de todos. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder, instaurando así el golpe de Estado presentado como proceso de reorganización nacional. La dictadura más sangrienta de la historia nacional, que duró hasta 1983, persiguió, torturó y asesinó a miles de argentinos. Se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de bebés y exilios forzados de miles de argentinos. La designación de esta fecha se establece como feriado nacional inamovible fue implementada por la Ley 25.633 con promulgación en el año 2002, en conmemoración de quienes resultaron víctimas de la última dictadura militar iniciada en el año 1976. A 47 años de una historia en tránsito, nos encontramos con la posibilidad de interrogar esos hechos desde nuevas preguntas, nuevas realidades y nuevas generaciones. Recordar el golpe militar de 1976 es necesario para que aquella oscura noche de la historia argentina no se repita nunca más. Los colores celeste y blanco de nuestra bandera son colores de esperanza. Hoy más que nunca tiñen a nuestra historia con tonos de libertad y justicia. Comenzamos así este acto dando la bienvenida a las banderas de ceremonia de los siguientes establecimientos educativos. Las recibimos con un fuerte y respetuoso aplauso. Jardín de Infantes número 901, Jardín de Infantes número 904, Jardín de Infantes número 905, Jardín de Infantes número 906, Jardín de Infantes número 907, Jardín de Infantes número 909, Jirim número 1, Jardines de Infantes Niño Jesús, Jardín de Infantes Nidito Alegre de Cazón, Jardín de Infantes El Trencito Musical de Álvarez de Toledo. Escuela primaria número 9, escuela primaria número 15, escuela primaria número 16, escuela primaria número 18, escuela primaria número 22 y Jirim número 10, escuela primaria número 26, escuela de educación profesional secundaria, escuela de educación secundaria número 2 Manuel Pardal, escuela de educación secundaria número 6 Vito Dumas, Centro de Formación Rural Saladillo, CPEAC, Centro de Producción y Educación Artísticas Culturales, Instituto de Formación Docente número 16, Juana Manso. Están presentes todos los jardines de infantes y los Jirim de Saladillo, acompañado por todas las docentes. Nos acompaña en este acto el señor Intendente Municipal, ingeniero José Luis Salomón, acompañado por integrantes de su gabinete, la diputada provincial, doctora Alejandra Lordén, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Alejandro Armendáriz, concejales, familiares de desaparecidos, presidente del Consejo Escolar, profesora Ana Olivera, consejeros escolares, inspectoras de área. Por el Tribunal Descentralizados nos acompaña la profesora Nélida Polimeno, instituciones educativas, autoridades eclesiásticas, entidades de bien público, público en general. El himno es un grito suave para evocar nuestra nacionalidad y nuestra historia, pero también es uno de los pilares fundamentales para que cada uno de nosotros preservemos nuestra identidad. Somos orígenes y el sentido de pertenencia a una patria donde podamos vivir con libertad y con paz. Unidos por el sentimiento de libertad para todos los habitantes de nuestro territorio, entonemos con respeto nuestra canción patria. En nuestra canción patria, al entonar sus estrofas, rememoramos nuestras luchas históricas. Acompañamos a Ángeles Mendoza, que interpretará el himno nacional argentino. Ángeles Mendoza es acompañada por Juan Cantó.
En este momento se están entregando cuadros a las instituciones educativas homenajeando a los desaparecidos vinculados a Saladillo. Es un símbolo de respeto. A través de la ofrenda floral honramos la memoria de los desaparecidos del golpe de Estado. Invitamos al intendente municipal, ingeniero José Luis Salomón, a familiares de desaparecidos, concejales, consejeros escolares, inspectores de educación y funcionarios presentes a dejar una flor en el monumento en homenaje a los 30.000 desaparecidos. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Invitamos a realizar una oración en recuerdo de quienes dejaron su vida en pos de sus convicciones de libertad, en la voz del Padre Tomás Rodríguez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el día de memoria quiero compartir con ustedes un diálogo entre dos amigos. Uno
que se fue mártir y otro que se fue al exilio. Quiero compartir con ustedes una carta del padre Pironio, hoy venerable, que le escribía a su amigo, el obispo Angeleri, desde Roma, desde su exilio. El misterio de la Pascua, con todo lo que tiene de cruz y de esperanza, se ha clavado en tu iglesia particular y en el corazón sensible de su pastor. Por eso van estas líneas. Quiero estar a tu lado en el silencio como María, tratando de compartir tu pasión, asegurarte mi amistad y ofrecerte mi oración. Es inútil que te diga cosas, tú las sabes y las hemos conversado juntos tantas veces. La muerte en tu diócesis de 2 sacerdotes me hace pensar en la Pascua, en la pacificación por la sangre de la cruz, como diría San Pablo a los colosenses, o en la comunión en Cristo de los dos pueblos separados, mediante la muerte que derriba el muro de enemistad para hacer de él el verdadero hombre nuevo. La Pascua es siempre fecunda, con la fecundidad del grano de trigo que muere para que fructifiquen las espigas, y con la seguridad de que cada día es Pascua entre nosotros, porque cada día Cristo prolonga su pasión en la historia y el gozo de su resurrección. Cristo vive, mi querido Angeleri. Es inútil que los hombres pretendan ignorarlo. Lo importante es que nosotros lo anunciemos con la palabra, lo testifiquemos con la vida y lo confirmemos con el gozo de la sangre derramada. Ayer precisamente leíamos en el Evangelio de la Misa: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Con la sencillez de un hermano y de un amigo, te aseguro la presencia del Señor resucitado. No tengas miedo, vive la serenidad y el gozo de la esperanza. Roma nos enseña que la Iglesia se plantó en la fe y el amor de los apóstoles y fue amasada con su sangre. Desde aquí te envío un abrazo fraterno extensivo a tu Iglesia y mi bendición en Cristo y María. El padre obispo no alcanzó a leer esta carta, puesto que llegó unos días después de ser asesinado. Por eso, ya que él no lo pudo hacer, quiero invitarlos a que todos recemos juntos para que en nuestra querida patria nunca más la violencia y la muerte sean la solución a la injusticia y al desacuerdo. Recémosle juntos a nuestro Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos conceda su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguidamente vamos a escuchar la palabra del señor Luis Perrier como familiar de desaparecidos. Gracias a todos ustedes por la presencia. Esta no es una fecha que me resulte en lo personal suficientemente grata, porque en la memoria juegan muchas cosas que sucedieron en nuestra Argentina de 1976. Y lo veo aquí a mi amigo Alberto, quien comparto también este tránsito por el dolor permanente, constante. Uno lleva consigo esto hasta el final. 1976 se apoderó de nuestras vidas. Fue el horror, el terror, el espanto. Fue el miedo. Un miedo que hasta el día de hoy perdura. ¿Por qué perdura el miedo hoy? Por la sencilla razón de que hay cosas que no están saldadas. Fundamentalmente cuando se habla de grieta, que es también una de las cosas que más me desconsuela al mirar los rostros de todos ustedes. Yo no creo que haya grieta entre ustedes y yo,
porque pensamos en lo mismo, pensamos en la vida, pensamos en el amor al otro, pensamos en el otro, con toda esta juventud que tenemos aquí, con todos estos niños a nuestra espalda. Lo que pasa es que la grieta es algo bíblico. Siempre habrá diferencia entre unos y otros. El tema es cómo generamos los puentes para que esa grieta pueda ser cruzada. Pero para generar esos puentes tiene que haber constructores sabios, conscientes, responsables de que la vida es lo más importante. Si la vida no es lo más importante dentro de nuestra existencia, ¿qué lo es? Si disfrutamos, si vivimos el amor, vivimos las relaciones humanas, vivimos los afectos, vivimos los contactos, vivimos ese intercambio permanente, generamos familias. Y yo aquí estoy llorando a 2 de mis seres queridos. Y los demás también lloran a los suyos. Pero estos 2 seres queridos, con 21 y 27 años, que miro a los jóvenes de aquí, hay jóvenes de 20, 21, 18, 19, a lo mejor alguno abraza la política, y está bien que abrace la política, que abrace su idea, que abrace su ideología, pero que no sea perseguido por ella, porque estaríamos dentro de esa grieta si no generamos los puentes para que el que piensa diferente pueda sentarse a nuestra mesa. Entonces estamos permanentemente dentro de un cono de violencia, de una espiral que será infinita e interminable. Esta sociedad que compartimos merece de nosotros lo mejor, merece de nosotros que pongamos temple, que pongamos cordura, que pongamos lo mejor por ellos. Miren los rostros, ustedes que son adultos, miren, ahí los tienen. Son niños, mañana serán jóvenes, pasado serán adultos, tendrán familias, tendrán hijos, pensarán diferente. Y es bueno y es sano que así sea, porque una sociedad no es de pensemos todos igual. No, eso no existe. Y yo voy a pensar igual que Aldo, igual que Alejandro, igual que Alejandra, igual que José Luis o Marcelo o Alberto. Podemos juntarnos, sentarnos a una mesa y hablar de las cosas que pasan, que nos suceden, que nos acontecen. Hay una frase del Martín Fierro que dice que si nosotros no nos juntamos, nos devoran los de afuera. Y nos viven devorando los de afuera. Y está en la historia. Y siempre hay un saldo de muertos. Y siempre lloramos, y siempre venimos y lo recordamos. Eso tenemos que pensarlo seriamente, porque tenemos esta responsabilidad. Miremoslos a los ojos. Tengamos presente estos rostros de estos niños que vienen con las banderas, que vienen con los sueños, que vienen con las alegrías, que les inculcan las docentes, los docentes. No le están diciendo voten a fulano, voten a mengano, piensen de tal manera, piensen de tal otra. Le hablan de la vida, le hablan de cómo jugar, le hablan de cómo existir, de cómo compartir. Y frente a eso nosotros tenemos una responsabilidad. Yo levanto permanentemente la bandera del amor. De otra manera es imposible. Desde aquí los abrazo a todos ustedes, los quiero mucho. Y gracias, eternas gracias por compartir este momento. A continuación se dirige a todos ustedes la concejal profesora Victoria Iranieta. Buenos días. Día de la memoria por la verdad y la justicia. Un día para reflexionar, para pensar en lo que sucedió en nuestra historia reciente, la época más oscura, más cruel que nos ha tocado vivir como país. Un momento para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, a esos miles de jóvenes, mujeres y hombres a quienes les arrebataron los sueños. Hoy es nuestro primer 24 de marzo sin Javier Quinterno, cuyas cenizas están depositadas aquí como él quería. Quiero recordar a su familia,
enviarles un saludo, un cariño y un respeto enorme por Javier, un militante de la causa de derechos humanos. Él pudo sobrevivir, era muy doloroso para él contar toda esa parte de la historia, no le llevó mucho tiempo poder hablar, pero gracias a esos relatos, a esos testimonios, hubieron otras causas que pudieron avanzar y que se pudieron resolver. Alguien que también quiero recordar y homenajear es a Delia Giovanola. Delia fue una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a su vínculo con Lía Carrique tuvimos la oportunidad de conocerla, de acercarnos cuando se hizo la presentación de su libro allá por 2016, con Colo también, cuando estábamos en la Subsecretaría de Cultura. Delia, bueno, fue una mujer hermosa que nos enseñó muchísimo con sus gestos, con las historias que nos contó, que nos pudo acercar. Era historia viviente, que la tuvimos acá en la vigilia del 2017 y bueno, pudimos también brindarle un pequeño homenaje. Delia luchó desde el primer día por recuperar a su hijo, en realidad por encontrar a su hijo y a su nuera, pero finalmente, recién después de 39 años, pudo recuperar a su nieto Martín. Toda una historia de lucha por recuperar a su nieto y por todos los nietos que habían sido arrancados de sus madres, ¿no? De sus familias. Delia era una persona muy alegre a pesar de todo lo que había vivido. Ella siempre decía que la vida la había castigado, pero que a pesar de todo era feliz. Y en Abuelas decían que era una militante de la memoria, por la verdad y la justicia y la alegría. Ese es el legado de Delia que quiero recordar porque, bueno, las abuelas, como todos, ¿no? Vamos a ir desapareciendo de esta tierra y es importante un día como hoy seguir recordándolas y seguir recordando todo el trabajo que aún hoy hacen, reivindicarlo día a día. Una de las anécdotas que bueno, me quedó muy presente, que bueno, se la preguntamos cuando ella estuvo aquí, fue que se hizo muy conocida y visible en todo el mundo por una inscripción con la que un fotógrafo la retrató en una marcha en la plaza, donde decía: las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Porque en 1982, durante la Guerra de Malvinas, la ciudad estaba empapelada con esa leyenda, las Malvinas son argentinas, y ella decía: hace 6 años que marchamos por los desaparecidos, por saber qué pasó, y de eso nadie habla. Esa era Delia. Bueno, este es mi humilde homenaje a ella. Y esa lucha que se empezó a armar de estas mujeres muy valientes que se enfrentaron en ese momento, en pleno proceso, a los militares, fue escuchada y canalizada por un hombre, por un movimiento liderado por un hombre que entendía que necesitábamos cambiar el rumbo del país de manera urgente, que vivir en un país en democracia era lo que la Argentina se merecía y que había que terminar con esos arrebatos y esa irrupción autoritaria del Estado y en ese momento del gobierno. Ese fue Raúl Alfonsín, el doctor Raúl Alfonsín, que fue presidente de la Argentina, el padre de la democracia a partir de 1983. Un hombre que enfrentó a las juntas militares, que a 5 días de haber asumido dijo que iba a llevar a las Fuerzas Armadas a juicio y creó una comisión para que se investigara y se supiera qué es lo que había pasado durante toda esa época. Una época muy oscura que duró 7 años en lo formal, si contamos el tiempo histórico, pero que aún hoy está vigente, que aún hoy vivimos como sociedad las consecuencias y que muchas familias siguen extrañando a esos seres queridos y siguen pensando que tal vez puedan encontrar en algún lugar a sus nietos. Siguen buscando. El dolor no se fue, la herida a nuestro país y el daño a la humanidad
por todos esos crímenes, aún siguen doliendo. Y en cuanto al legado que nos dejó Alfonsín, este año, bueno, sería imposible no recordarlo. Estamos por cumplir 40 años de democracia. Y yo siempre digo que los que nacimos en la década del 80 y pudimos vivir y crecer y educarnos en un país libre, tenemos la doble responsabilidad y el compromiso de valorar esta posibilidad, que no la tuvieron otros y otras. Este legado que nos interpela a todos como sociedad, particularmente en la actualidad, y que me gustaría resumir en un breve párrafo, si me permiten, no es muy largo, pero quiero citarlo porque me parece que en 2023, a 40 años de la recuperación de la democracia, es importante recordar. Esto lo pronunciaba Alfonsín el 2 de octubre de 1986. Las mujeres y los hombres de nuestra patria que trabajan, viven, sufren y sueñan en ella, al tiempo que como ciudadanos tienen un papel fundamental a cumplir en la consolidación de nuestra incipiente democracia, quieren con razón ver esa democracia más de cerca, encarnada en sus experiencias de cada día, en la calidad material y espiritual de sus vidas, en sus relaciones cara a cara con los demás, en el trabajo y en el reposo, en la plaza pública sin duda, pero también en la inmediatez de la calle que día a día recorren, del barrio que los alberga, en la cotidiana vivencia de lo cercano y de lo familiar. Por eso la democracia amplia, profunda y participativa que queremos no podrá ser sino también una democracia vivida y ejercida diariamente por cada uno de nosotros. Nuestra democracia ya no es incipiente, como en 1986. Lo demuestran estos 40 años, pero aún tenemos muchas deudas como sociedad que hay que saldar. Por eso creo que es necesario recuperar y retomar esa épica de convivencia democrática, apelando al consenso y al diálogo como motor de la transformación, para que realmente erradiquemos todo tipo de violencias y la Argentina sea un país donde se ejerzan los derechos para todos. Por los 30.000 desaparecidos, por los casi 300 nietos que aún quedan recuperar, nunca más. A continuación vamos a escuchar las palabras del concejal Marcelo Pereira. Buen día. Recordaba que cuando era chico me llamaba la atención ver la libreta de enrolamiento de mi papá. Para los más jóvenes podría decirles que se parecía a una libreta de almacenero, pero eso para ustedes tampoco es una referencia. Además de los datos filiatorios en esa libreta de enrolamiento, que era el documento de identidad, estaba el texto completo de la Constitución, había una lámina con los símbolos patrios y en las últimas páginas estaban los sellos de las elecciones por las que ese ciudadano había participado. Mi papá nació en el año 1933 y en la década del 70, más o menos cuando yo miraba esa libreta, y una década después, hacia el 83 también, él apenas había participado en 5 elecciones presidenciales, las 3 de Perón, la de Frondizi y la de Ilia. Cuando a mí me tocó votar por primera vez, la ley electoral permitía que votaran quienes cumplían a lo largo de ese año, hasta el 31 de diciembre, los 18 años, y en el caso de los varones que tuvieran cumplido el servicio militar. Yo cumplo los años en noviembre y por razones particulares fui exceptuado del servicio militar, así que voté por primera vez en octubre de 1983 con apenas 17 años. Debo haber sido, sin lugar a dudas, uno de los más jóvenes que pudo participar
de esa fiesta del retorno de la democracia en 1983. Y cómo no recordar entonces aquellos discursos de Alfonsín relatando el preámbulo de la Constitución, ese mismo preámbulo que yo había podido leer en la libreta de enrolamiento de mi padre. Pero inmediatamente se hizo necesario comenzar, o mejor dicho, continuar con un proceso que ya se había iniciado unos años antes, como bien relataba recién Vicky, con las madres. Se hizo necesario comenzar a construir memoria, a fortalecer la memoria, porque el valor real de esa democracia recuperada solo se podía sopesar poniendo como contrapeso esos años pesados y oscuros de la dictadura militar. Y fue entonces primero ese reclamo desgarrador de las madres, luego el testimonio de las víctimas ante la CONADEP, que se vio plasmado, expresado en el nunca más. Y luego ese juicio heroico a las juntas en 1985, que ahora el cine nos lo recuerda y nos permite volverlo a vivenciar. Hubo momentos de retroceso también, con los indultos de Menem en los años 90, pero pronto se recuperó el rumbo, con Néstor descolgando los cuadros y junto a Cristina volviendo a sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de la dictadura. Y aquí en nuestro pueblo, más tarde que temprano, pudimos constatar que eran muchos más las víctimas de la dictadura entre nuestras familias. Este año voy a participar de mi elección presidencial número 10, el doble de las que había participado mi padre en el mismo tiempo de vida, a lo que hay que sumar las elecciones legislativas y los plebiscitos como el del Beagle o el de la reforma de la Constitución. Es que han pasado 40 años y a medida que pasa el tiempo, el desafío de construir memoria es mucho más difícil que explicar lo que es una libreta de enrolamiento o una libreta de almacenero. Por eso es necesario que nos comprometamos a hacer cumplir cada punto y cada coma de nuestra Constitución. Por eso es necesario que hagamos cumplir a rajatablas cada uno de los artículos de nuestras leyes. Por eso es necesario que no permitamos que se desvirtúe ni un solo renglón de nuestras ordenanzas. Es necesaria la participación popular, es necesaria la pluralidad de voces sin ningún tipo de proscripción, porque ellos no han muerto en vano, ellos están presentes más que nunca, ahora y siempre. Este hecho histórico es el que nos convoca a reunirnos hoy para recordar nuestra historia y así podamos crecer, para que ejercitemos nuestra memoria, para conocer la verdad y para seguir defendiendo como forma de gobierno a la democracia. Invitamos al intendente municipal, ingeniero José Luis Salomón, para que nos deje su mensaje. Gracias por estar hoy aquí. La verdad que es un día muy particular, muy especial. Ayer comenzábamos la jornada a las 11 del mediodía en nuestro hospital. Nos habían convocado porque también había una expresión de homenaje para esta fecha tan especial. Se plantó un árbol, se descubrió un mural, hubo expresiones musicales. Anoche nos convocamos en una vigilia de más de 3 horas, 4 horas aproximadamente, en este lugar acá, en este galpón cultural, que tiene que ver con parte de la historia triste también de la Argentina. Hoy es un galpón transformado en cultura, pero es parte de ese desarrollo que alguna vez dejó de ser.
Y ahí veíamos, a través de la gentileza y el trabajo de Luis Perrier, un video que mostraba la historia triste, desgarradora de lo sucedido. Él perdió a su hermana, perdió a su cuñado, y trató de resumir, y lo explicaba. Pasados los 70 años, tuvo que pasar mucho tiempo para poder tomar la fortaleza necesaria para hacerlo. Y estaba al lado mío Soledad Galíndez, que también hace muy poquito perdió a su padre, y ya en tiempo de una enfermedad terminal pudo explicar y contar lo sucedido después de muchísimos años. Esas son las cosas difíciles que nos suceden cuando conmemoramos esta fecha. Y lo decíamos anoche, esta fecha es muy particular, porque no es una fecha de festejo, es una fecha de conmemoración, y los argentinos estamos más preparados para conmemorar que para festejar. Salvo algunas cuestiones deportivas, el resto es conmemorar hechos trágicos. Dentro de poquitos días vamos a tener el 2 de abril, conmemorar una fecha también muy difícil para la sociedad. Todos son muertos argentinos. Y se mezclan las emociones. Escuchar testimonios de familiares. Uno hace, y tal vez fuimos inclusive contemporáneos, a esa época teníamos 15 años, o sea, sabíamos que algo estaba pasando, tal vez no con la conciencia que hoy tenemos. Teníamos una hermana, o teníamos mi familia una hermana viviendo en La Plata, y con comunicaciones muy esporádicas, porque no había ni siquiera teléfono, podíamos de alguna manera recibir información de lo difícil que estaba sucediendo en la ciudad de La Plata. Ayer lo contabas vos, justamente, de una familiar tuya, de lo difícil que estaba sucediendo en ese lugar, de los tiroteos, de la permanencia. Y nos tocó ir a estudiar en una época, en el 78, 79, cuando ya el silencio había colmado las calles. No había expresión de bronca, pero sí estaban, como se dijo aquí hoy, las abuelas, las madres, pregonando solas en el desierto. Porque creo que había una sociedad, de alguna manera, olvidada. Había una sociedad que no terminaba de entender el proceso de lo que había pasado, de una minoría que se había transformado en mayoría. Yo no creo que la sociedad sea una sociedad mala de los argentinos, y que esa sociedad de un momento para el otro se transformó en una sociedad mala. Es una sociedad que a veces las minorías terminan transformándola. Acá se habló de grieta, y vivimos hablando de grieta permanentemente, inclusive especialmente en la política. Y anoche también lo decíamos. La grieta no es un patrimonio exclusivo de la política. Hay que mirar solamente el deporte. Todavía en la Argentina de hoy no podemos compartir un partido de fútbol. Eso es una grieta. Porque tenemos miedo a la vida. Tenemos miedo que alguien nos haga algo porque somos de otro equipo. Eso es una grieta profunda. Y ahí está la mirada profunda. Por supuesto que en la política se manifiesta todo lo peor que nos puede pasar en la vida. Y por eso que se la critica como se la critica. Y a veces confundimos política con Estado. El Estado es lo más sagrado que tenemos. No hay valor más grande en la democracia que nos haya dado, que nos dé, que es el Estado. Ellos y todos los que tenemos responsabilidad pública somos parte del Estado, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos derechos para estudiar, para curarnos. En el hospital ayer conmemoramos en un ámbito donde ellos, los desaparecidos, no tuvieron posibilidad de llegar. No tuvieron ese derecho de poder curarse. Y esto es lo que de alguna manera tenemos que cambiar. Este año especialmente. El año pasado cumplimos 40 años de Malvinas. Y lo dije y creo que lo vivo y lo siento, que tal vez fue una bisagra en la historia. Entender que en algo Malvinas nos está uniendo. Y este año cumplimos 40 años de democracia. Y este hecho de la interrupción constitucional, de una dictadura sangrienta, aberrante, imposible de comprender y entender en la mente humana,
también tiene que ser una bisagra en la historia. Seguramente vamos a esperar que alguien con autoridad máxima, un presidente, un gobernador, un intendente lo haga. Nadie puede hacer solo. Si no compartimos cada uno de nosotros acciones diarias para lograrlo, es imposible. A mí me gusta mucho hablar de diálogo, pero me gusta más hablar de escucha. A la Argentina le sobra diálogo, le sobra leyes, pero nos escuchamos muy poco. Y creo que el desafío para adelante, como lo decíamos ayer, es el encuentro para escucharnos. No para ponernos de acuerdo, como bien mencionaba Luis. Es la cuestión de ponerse de acuerdo. Porque en este ámbito donde estamos también estamos en desacuerdo. No en esto. Hay un pasaje ahí que estamos, bueno, discutiendo si se puede hacer o no se puede hacer. Y eso es malo, no, eso es bueno. Tal vez para los que lo queremos hacer sea complicado, para los otros también, pero ese es el ámbito de discusión en la democracia. A nadie se le cruza la mente transformar eso en una declaración de vida o muerte. Y si hay que respetar las leyes, habrá que respetar las leyes. Pero no los otros, nosotros también. ¿Cuántas veces nos enojamos porque alguien nos para y cometimos una infracción y en vez de asimilarla y asumirla, el otro, y nos pasamos viendo la paja en el ojo ajeno? Creo que es parte de la responsabilidad ciudadana. Estos 40 años de democracia, si algo nos tiene que enseñar, es aprender que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Prepararnos para estudiar, para desafiar a la vida. Cuando perdimos la oportunidad del estudio, nos hacemos grandes y es el Estado el que nos tiene que dar una mano. Pero ya perdimos la oportunidad. Cuando nuestros hijos cometen alguna cuestión difícil y dura y no lo podemos entender, perdimos la oportunidad de formarlos. La construcción de una familia es parte de la esencia, parte de la célula fundamental para transformar un país. A veces pensamos que van a venir astronautas o alguien del exterior a transformar nuestras vidas y la verdad que somos los argentinos los que nos tenemos que poner, no los pantalones largos, nos tenemos que poner en serio el compromiso de cumplir con lo que tenemos que hacer. Y cada uno tiene un rol. Ninguno es más importante que el otro. Sí hay algunos que son más responsables que otros. Yo no eludo nunca esa responsabilidad, para bien y para mal. Me toca en Saladillo, en esta pequeña tierra de este planeta Tierra, en este pequeño lugar, en este pequeño territorio maravilloso para los saladillenses, cumplir un rol enorme, tal vez el más grande de mi vida. Y trato de hacerlo con la mayor dignidad posible, con el mayor esfuerzo posible, sin quitarle ningún grado de responsabilidad y a veces privándome de algunas cuestiones que tal vez sean más cómodas, más alegres, pero entender que también se predica con el ejemplo. Hoy se recordó acá y agradezco que lo hayan hecho Alfonsín como una persona que une a los argentinos, después por supuesto de su muerte, habiendo trascendido a la historia por reconocerlo como padre de la democracia. Pero la verdad que Alfonsín predicó con ejemplo, o sea, no hay otra. Era una persona que cuando vio complicada la situación del país dijo, me tengo que ir. ¿Sabe lo que significa para un presidente tener que asumir que se tiene que ir antes? Y hacerlo con dignidad y caminar la calle y reconocerlo para salvaguardar los derechos de democracia. ¿Cuánto orgullo tenemos los argentinos, personalmente, que nos cuesta tomar decisiones de este tipo? ¿Cuánto orgullo tenemos? A veces ni siquiera aceptamos la derrota de nuestro equipo de fútbol. Ni hablar de esos momentos difíciles que nos toca transitar. Por eso que el desafío por delante es enorme. Recién arrancamos el año. Estamos en marzo, tenemos 7 meses por delante para llegar a ese 10 de diciembre, que una vez más, como decía Marcelo, una vez más nuestra libreta va a tener un sello que nos va a permitir de alguna manera ratificar el proceso democrático. Y ese 10 de diciembre, que vamos a conmemorar 40 años, no es solamente una fecha para festejar, es una fecha para reflexionar de nuestras propias acciones. Es difícil tomar actitudes de este tipo, democrática, de tolerancia, de compartir, de entender. Es absolutamente difícil. Es más fácil hablar y gritar en contra. Es más difícil trabajar por el bien común. Y no es un signo de debilidad, como lo hemos dicho siempre. Entender que podemos trabajar juntos la oposición y el oficialismo saladillo. No es un signo de debilidad. Quien cree que es un signo de debilidad se equivoca. Es un signo de entender, de fortaleza, entendiendo que el poder que nos han dado las urnas, que tanto deseamos durante tantos años, el papá de Marcelo y cada uno de nosotros, nuestros padres, ese poder que nos dieron las urnas, no es un poder absoluto.
es un poder que tenemos que compartir. Y ese sistema educativo es el que tiene que enseñar que la directora tiene responsabilidad, de que el docente tiene responsabilidad, de que los padres tienen responsabilidades, para que ese chico que fue al sistema educativo salga el mejor ciudadano de la Argentina y tenga las mismas posibilidades que cualquier otro ciudadano que haya estudiado en la mejor escuela de nuestro país. Es un trabajo enorme que tenemos los argentinos. No es fácil lo que nos toca por delante. No pensemos y busquemos al presidente mágico o al ministro de Economía mágico. El desafío por delante es nuestro, es de cada uno de nosotros. Desde Saladillo lo vamos a intentar todos los días, no vamos a aflojarnos para nada. Hasta el último día que la sociedad nos diga basta. Hasta ese día vamos a trabajar con la misma intensidad, con la misma gana, con la misma pasión que lo hemos hecho siempre. Pero cada uno de nosotros también lo tiene que hacer en su ámbito personal, en su empresa, en su institución. Los grandes hechos aberrantes fueron provocados por minorías, pero que convocó a mayorías. Evitemos que las minorías de hoy, que endulzan los oídos de la bronca y la protesta contra la democracia, no se conviertan en mayoría, porque vamos a cometer el mismo error. Y va a ser tarde. Y nos vamos a dar cuenta tarde, cuando ya hayamos perdido más de una vida, más de un familiar, más de un amigo, y ya no hay retorno atrás. Esta expresión, estos rostros que nos dejaron, hacía poner el ejemplo de Luis, esa sonrisa de Luis ya no está. Es la sonrisa más bella que veo de una persona desaparecida. Esa sonrisa la dejó en un momento de felicidad en su vida. Esos rostros, esos 13 rostros que están ahí, que fueron saladicenses, ya no están. Pero nos dejaron un testimonio y un legado enorme. No tuvieron la oportunidad y su familia tampoco tuvo la oportunidad de despedirlo, de darle el último abrazo, de llorarlo. Y fueron años para poder reivindicar esa lucha. Porque este es un año que necesitamos transformar el odio, la bronca, la impotencia por amor. Ojalá este año lo podamos intentar y lo podamos lograr. Gracias. Ángeles Mendoza junto a Juan Candó nos cantará Amor ausente de Eduardo Bechara y Claudio Pacheco. Bueno, buen día. Disculpen este momento técnico, pero bueno, con el sol y el viento se desafina un poco la guitarra. Bueno, es difícil poder hablar después de tantos testimonios. A mí es una fecha que me moviliza mucho, particularmente. Hoy escuchaba En el País de la Libertad de León Gieco y digo, bueno, lo perseguido que estuvo, ¿no? Por cantar. Entonces, está bueno poder decir nunca más por estas cosas. Nosotros vivimos en La Plata, él es de La Plata, yo soy de Saladillo, pero hace 14 años que vivo allá. Y ayer contaba en la vigilia que estuve cantando ahí también, las cosas que me contaba la abuela de él, de esa época, ¿no? Viven en Centro Platense, 2655, y contaba cómo paraban los Falcon en la esquina de la casa y asesinaban a la gente, se la llevaban. Así que bueno, vamos a cantar por eso. Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trago todo el ayer, tu retrato entre la gente.
Tú sabes, no soy tan frío, no todo esto que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Hoy siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. Los caminos de este amor nos enseñan laberintos imposibles de morar, un sentimiento escondido. Siempre vivirás en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Hoy siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes, siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. Muchas gracias.